Amén. Amén, mis santos hermanos. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche que el Señor nos ha dado el privilegio de que podamos reencontrarnos nuevamente para así compartir un trozo de la palabra de Dios. Vamos a buscar la edificación del Señor a través de su santa palabra. Para ellos vamos a estar considerando este testimonio que hallamos en el libro de Génesis. Amén, dejado por nuestros hermanos Abraham y Sara. Amén, cuando entraron a la tierra de Gerar. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de allí, Génesis capítulo 20, partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y a Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Amén. Gloria, Padre, oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, por todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros en este día. Padre, por la edificación de tu Santo Espíritu que ha de hacer a la vida, al alma, al corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Dios, en esta noche necesitamos de ti. Dios mío, y de ti, solo de ti, porque eres el único que puedes bendecirnos. Mira a todos los hermanos que entran, Dios mío, inmediatamente en comunicación con nosotros en este momento, que entran, Señor, a compartir, oh Dios, ya sea comentarios, ya sea observaciones, todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Derrámala, Padre mío, sobre cada uno de nosotros que está delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, suple, Padre mío, cada petición conforme a tu gran voluntad. Bendícenos, te lo suplico en este momento, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias te damos, mi Dios, y bendice, oh Dios, a tu pueblo. Una vez más te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bien, mis santos hermanos, pues vamos a estar entonces tratando este párrafo de la palabra de Dios bajo el tema: una dama al borde de la deshonra. Una dama al borde del ultraje. Amén. Santo es el nombre del Señor. Porque la Biblia nos llama a nosotros los creyentes, hermanos, amén, a que mantengamos una comunión directa y permanente con el Señor en todo tiempo. Dice Cristo: velen y oren, para que no caigan en tentación. Nos llama el Señor a que nos mantengamos velando en todo tiempo. Y asimismo lo especifica en el libro de los Efesios, capítulo 6, el verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Amén. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, hermanos míos, es un mandato del Señor de que estemos velando en todo momento, porque hay alguien que vive acechándonos, hermanos, amén. A nosotros los creyentes nos vive acechando, amén. Y es que ya sabemos, hermanos míos, que la Biblia misma nos dice que el Espíritu, dice Cristo, el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne nuestra, es débil. Y estamos expuestos en todo tiempo a vernos, a caer, a revolcarnos, hermanos, si nos descuidamos en el polvo, en el cieno. Amén. Es sumamente
peligroso, es sumamente triste, hermanos, caer de la gracia de Dios. Es mejor mantenerse siempre en vilo, amén, vigilando y peleando esta bella batalla que el Señor nos ha puesto a pelear a todos nosotros, amén. Amén. Ya sabemos, hermanos, que en esta historia que dice aquí que Abraham, amén, Abraham cayó en esta trampa del maligno, hermanos. Veamos y consideremos esto y extraigamos para nosotros algunas ilustraciones que han de sernos de edificación a nuestra vida. Dice que la última vez que nosotros leemos acerca de Abraham, dice que conversó largamente con Dios, es decir, en los capítulos anteriores, amén, capítulos anteriores del Génesis, al que acabamos de leer, es decir, el 17 y el 18, porque ya en el 19 se trata el tema de Sodoma y de Gomorra, de Lot, etcétera. Pero en esos versos anteriores nosotros encontramos a Abraham conversando largamente con Dios e intercediendo incluso por Sodoma y por Gomorra. Amén. Pero no solamente eso, sino que Dios le había hablado y le había prometido el nacimiento de su hijo Isaac. Amén. Que algo sumamente valioso e importante para todas las cosas que nosotros conocemos de la palabra de Dios, porque allí está envuelto, amén, nuestro Señor Jesucristo, que ha de nacer de la Virgen María, amén, y de José, su esposo, amén. Y entonces, hermanos, pues todo viene desde aquella promesa que Dios hizo a Abraham a través de Isaac, amén. Pero bien, no obstante, encontramos que nuestro hermano Abraham, después de haber pasado esas experiencias con Dios, dice la Biblia aquí, amén, que al parecer se fue, amén, se fue y acampó en Cades y Shur, eso en Gerar, y habitó como forastero en la tierra de Gerar, que era la tierra que empezaban a colonizar por aquellos años, 3,000, 4,000 años, 4,000 años antes de Cristo, amén. Empezaban a colonizar los filisteos que habían llegado a esas islas del Mediterráneo y se habían radicado ya aquí en tierra firme, en las orillas de, bueno, lo que hoy constituye Israel. Gran parte de lo que es Israel hoy era antes tierra de los filisteos. Amén. Y allí pues habitó Abraham y se radicó allí. Pero no nos explica ni razón ni causa por la cual él se fue desde el monte de Manre a habitar en las tierras de Gerar. Amén. O sea que no dice ni tan siquiera que oró y consultó a Dios para moverse a esos lugares. Lo único que nos dice es que se fue a esos lugares y habitó como forastero, es decir, como extranjero en ese lugar. Amén. Pero vemos, hermanos, allí que de repente, al moverse de esa manera, al parecer, sin consultar con Dios, fue allí cuando el maligno volvió a avergonzarlo sin piedad delante de los impíos. Vamos a ver qué fue lo que Abraham hizo para que sufriera esta vergüenza. Fíjense lo que dice aquí. Dice en el verso 2 que dijo Abraham a Sara, su mujer. No dijo Abraham de Sara, su mujer. Es mi hermana. Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara por mujer. Observemos acá, hermanos, ¿qué dice aquí Abraham? No le dijo, esta es mi esposa. No dijo eso, no. Dijo, es mi hermana. Porque tenía temor de que un hombre forastero, tal vez tendría 300 o 400 hombres con él,
Amén, pero no eran hombres expertos en guerra tampoco, ni él era un guerrero de por sí, era un hombre lleno de la promesa de Dios y habitaba donde pudiera habitar. Amén. Pero en este caso vemos que se llenó de miedo, se llenó de temor, perdió por un instante esa fe que siempre había manifestado en Dios. Dice, un creyente está expuesto en un corto periodo a ser tentado y caer. Solo un instante de descuido, hermanos, y ahí el enemigo entra el zarpazo y da el golpe. Es peligroso, o sea que la tentación de mentir es muy sutil. La tentación de nosotros hablar mentiras, hermanos, siempre está a la puerta. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor Jesucristo nos manda a orar así. Dice, y no nos deje caer en tentación. Hablando de la santa oración del Padre Nuestro. No nos deje caer en tentación. Mejor líbranos del maligno. Amén. Líbranos del mal o del maligno. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, que se le hace muy fácil a Abraham pensar en que hablando una mentira puede resolver esto y nada va a pasar. No pensó en la consecuencia. Pero con esa mentira estaba exponiendo a su esposa, a una dama, hermanos, a una mujer de Dios. La estaba exponiendo a que la deshonraran, a que la ultrajaran. Cosa peligrosa, hermano, cuando nosotros hablamos mentiras. No nos estamos dando cuenta quizás que le estamos haciendo el jueguito al enemigo, porque la Biblia dice que el que habla mentira es del diablo y que el diablo es padre de mentira. O sea que la mentira no procede de Dios, la mentira procede del demonio. Amén. Porque él es el padre de mentira. Y nosotros hemos de tener suma cautela con esto, hermano. Rogarle a Dios que nos ayude a nunca tener que estar hablando mentiras para nada. Usted y yo tenemos ese compromiso con Dios, hermanos, de no ensuciarnos con esto y menos con este pecado, el pecado de la mentira. Bendito sea el Señor para siempre. Observemos acá que la Biblia nos dice aquí, dice, no fue la primera vez que cayó en esta tentación, porque también en Egipto ya la Biblia nos dice que lo había hecho. Amén. Y había caído también en esa misma trampa. ¿Por qué? Porque ese era un pecado que él se había puesto de acuerdo con Sara cuando salieron de Harán. Amén. Cuando salieron de Harán, ellos dos se pusieron de acuerdo. Amén. Para hablar esa mentira. Eso era algo, hermanos, era un pecado que lo llevaban con ellos. Fíjese, un hombre de Dios, una pareja de Dios, que vivía en el Espíritu, que vivía, hermanos, amén, haciéndole altares al Señor, invocando el nombre de Dios. Dios tenía las promesas más grandes que a nadie le tenía. Hombre alguno no la tuvo jamás, como estas promesas que tuvo Dios para Abraham. Amén. De que el Salvador de la humanidad vendría de la descendencia de Abraham, es decir, del pueblo de Israel. Y esto, hermanos, significa que un creyente tiene que vivirse revisando. Un creyente tiene que revisar su vida. Amén. Nosotros no podemos tener cositas pequeñas, agachadas, escondidas, acuerdos pequeños, envueltos en mentiras. Nunca, jamás debemos hacerlo. En este caso, él pensaba que lo podía justificar, porque en verdad ellos eran hermanos de padre, pero ellos eran esposos, porque en esa época todavía un hombre se casaba con una hermana y eso no se tomaba en cuenta. No había Dios establecido leyes definidas sobre esto para ese tiempo todavía. Amén.
Y entonces hallamos, hermanos, que ellos habían acordado eso y para ellos eso no era nada, pero eso era la semilla del pecado. Y la Biblia dice que lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Hay que tener suma cautela, mucho cuidado, hermanos, con nuestra vida, amén, con nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser siempre frente a la verdad. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser claro. No podemos ser ambiguos, ambivalentes o ocultar una mentirita, amén, porque siempre todas las cosas salen a la luz, tarde o temprano, las cosas salen a la luz. Entonces, mandatorio de parte de Dios, el deseo de Dios es que todos nosotros seamos, hermanos, santos en todo tiempo. Fíjese que no era que este hombre no era un santo, era un profeta de Dios, era un hombre de Dios, pero llevaba esa pequeñita semillita dentro de él, y acordado con su esposa. Dice que cuando Dios, declaraba él aquí, me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Y acordaron eso, y con eso salieron desde la tierra de Harán. Amén. Y entonces, hermanos, ya vemos aquí que esto fue un peligro terrible para este hombre. Amén. Un peligro terrible. Sin embargo, vemos acá, hermanos, que alguien más después, otras personas más, iban a practicar y a querer jugar con la mentira. Ya sabemos el caso de Ananías y de Zafira. Amén. En el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que la Biblia aclara allí que ellos se pusieron de acuerdo a hablarle una mentira a los apóstoles y a toda la iglesia. Pero la Biblia dice que ahí mismo cayeron muertos, porque el Espíritu Santo no les permitió a ellos mantener esa mentira y quedarse vivos. Eso es lo que la Biblia nos aclara aquí, mis hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado. Y ahora en la gracia, fíjese que fue donde Dios mató a Ananías y a Zafira por mentirosos. En la gracia, hermanos, también Dios hace juicio de esta manera. Pudiéramos hablar de la misericordia de Dios, pero también la gracia implica juicio. ¿Por qué? Porque el juicio también es parte de la misericordia de Dios. Dice la Biblia que un gran temor cayó sobre toda la iglesia cuando Dios mató a esos dos mentirosos. De manera que cuando Dios hace juicio, entonces nos está ayudando a todos nosotros a andar en la verdad. Amén. A andar en la verdad. Así que Dios, pues, tiene misericordia, Dios guarda a sus hijos. Amén. Pero ya vemos que fueron piedra de escándalos. En este caso vemos claramente que dijo Abraham a Sara, ella es mi hermana, y entonces la toma por su mujer. Dice este filisteo, escribía yo aquí algo, dice este filisteo tenía esa maña de cuando llegaba una mujer bonita, la agarraba o la mandaba a buscar y la metía en el grupo de mujeres que él tenía. Eran las usanzas que todavía las practican muchos pueblos en el oriente. Esto de tener varias mujeres como esposas es algo que Dios no aprueba. Es algo que Dios desde el principio, desde el Génesis, dice la Biblia que Dios le hizo un hombre a una mujer y una mujer para un hombre. Pero ya sabemos que hay grupos, hay pueblos, hay países, hay personas que les gusta, amén, practicar esto de poligamia, estas cosas así, de tener varias mujeres. Y esto ya sabemos que es contra la voluntad de Dios. Amén. Pero al leer la Biblia, uno
se da cuenta de las cosas que Dios quiere para todos nosotros, hermanos. Amén. Bien, y seguimos con esto. Dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En otras palabras, tú estás acostumbrado a hacer esto, pero ahora está metiéndote con un hijo de Dios. Ahora está en contra de un profeta del Señor. Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Este justo había caído en ese pecado, pero tenía un Dios clamando, o sea, por misericordia. Tenía un Dios a quien clamarle, Abraham. Y yo me imagino que la misma Sara, en esa misma situación, pues no dejaron de orar, de clamar, de humillarse, de arrepentirse, de pedirle misericordia a Dios, amén, y apartarse de ese pecado. Fíjense que a partir de aquí no lo practicaron más, amén, que ya pasaron una experiencia bien dura aquí, bien vergonzosa para ellos como hijos de Dios, por hablar una mentira pequeña que aparentemente no era nada, que aparentemente incluso, si nos vamos como le dije, ese verso que yo leí, esos versos que yo leí anteriormente, donde ellos dos eran hijos de un mismo papá, así que eran medio hermanos. Pero observemos esto, que una media mentira, oiga, una media mentira, o sea, una media verdad, más bien, como dice la gente, una media verdad es una mentira completa. Una media verdad es una mentira completa. A veces se habla más para ocultar que para decir. Y esto fue el caso de ellos. Hablaron de más. Dijeron, esta es mi hermana, nosotros somos hermanos. Pero ¿por qué no dijeron, somos hermanos, pero somos maridos y mujer? ¿Por qué? Porque tenían miedo, hermanos, a que lo mataran. Amén. Sin embargo, Dios estaba con ellos. Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Si nosotros confiamos en Dios, no tenemos que hacer uso de ninguna clase de mentiras. Si usted confía en Dios, confíe de todo corazón y espere en el Señor. Fíjese que Dios se encargó de revelársele a Abimelech en sueño y le dijo, mucho cuidado, es una mujer casada, tiene su marido, ojo con eso, está acostumbrado, en otra palabra, tú estás acostumbrado a hacer eso, pero aquí si no te metas, con este no te metas. Dice, más Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Bueno, en verdad, mis santos hermanos, a la luz de la gracia del evangelio que nosotros conocemos, es decir, del nuevo pacto, a la luz de lo que nosotros seguimos, este hombre está en pecado abiertamente. Pero a la luz de las reglas que ellos tenían, este hombre pues lo estaba haciendo bien, según él. Y aquí vemos que el hombre pues se justificó delante de Dios, como que él conocía bastante de la justicia divina. Por lo menos parece que lo había oído hablar de esto y sabía de Dios. Amén. Y le dijo Dios también en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ven, hermanos, el amor de Dios. Dios guarda de sus hijos. Dios no permitió que esta mujer fuese ultrajada. Dios no permitió que esta mujer fuera abusada, amén, sexualmente por este hombre. No la tocó. Estuvo ahí un tiempo, la estuvo en ese lugar, pero Dios lo frenó de que no la tocase.
Bendito sea Dios para siempre, que en su misericordia Dios guarda de sus hijos. Dios tiene mucha misericordia para con nosotros, hermanos, porque observamos aquí en esto que, bueno, prácticamente ya dijimos, Abraham tuvo la culpa y ella también, porque los dos convinieron en decir, no, nosotros somos hermanos, pero no dijeron más de ahí, nada más dijeron esa parte. Amén. Y Dios, entonces, no le permitió a este hombre, Dios en su misericordia, no le permitió tocarla. Primero, porque sabía que él era inocente. Segundo, porque era la mujer de su siervo, Abraham, santo profeta, que había caído en esa desgracia, pero era el hombre de Dios. Amén. Era el hombre de Dios. Amén. No podemos echarlo para atrás. Amén. Dice, ahora pues, le dice Dios, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Temieron los hombres, se llenaron de temor por el testimonio, la revelación que había tenido Abimelech con Dios. Amén. Observamos, hermanos, que de toda esta maleza, Dios trae algo bueno para aquel lugar donde había llegado Abraham a vivir. Amén, porque donde llega un hijo de Dios, llega la bendición de Dios. Donde hay un hijo de Dios, hay bendición de Dios, hay abundancia de Dios, hay misericordia de Dios. Aunque entró hablando una mentira, pero ya sabemos, hermanos, que este era un hombre que sabía arrepentirse, como fue el caso de David, que también mintió, hizo pecado y esas cosas, pero se arrepintió, se convirtió de corazón y Dios lo perdonó, aunque hubo consecuencias, porque el pecado tiene sus consecuencias, pero por lo menos tuvo misericordia Dios de él y lo restauró, no murió por ese pecado. Vemos el caso también de Noé, que después que pasó el diluvio y estas cosas, pues lo encontramos embriagado allí, cayó también en esa falta, porque la Biblia no calla pecado de nadie, hermanos. La Biblia es clara para decirnos tanto una cosa como la otra. El que pecó contra Dios, Dios no lo encubre. Porque incluso dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y vemos aquí, hermanos, que Dios es misericordioso. Dios no hace acepción de personas. Dios no le tapa ese pecado, no deja de decirlo, no deja de comentarlo. Lo dice, aún de Abraham, que fue el hombre más grande quizás que haya tenido la historia, que podamos nosotros comentar y creer como hombre humano aquí en la tierra, ¿verdad? Ese hombre fue un hombre gigante, Abraham, pero falló y Dios ahí mismo declaró su falta. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que Dios no le tapa nada a nadie. Amén. Dios no tiene carita. Amén. Dice que entonces esta gente tuvieron temor cuando Abimelech contó este testimonio de esta revelación que Dios le había dado. Entonces después llamó también Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Oye, qué cosa esta. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana.
hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, como era la usanza de aquellos tiempos en aquellos lugares. Sin embargo, vemos aquí, mis santos hermanos, que este hombre pues avergüenza a Abraham, aunque lo hace con cierto cuidado, es decir, no lo discrimina enérgicamente, no lo avergüenza de una manera tan fuerte, le habla con cierto grado de humildad, pero le llama la atención, cosa que el hombre de Dios sabemos de por sí que se fue de ahí avergonzado. No debió haber pasado por ese tipo de escándalo, de haber provocado ese tipo de escándalo. Y es aquí también donde debemos de aclarar que en todo tiempo nosotros vamos a ver que aún dentro del pueblo de Dios pueden presentarse escándalos. La Biblia dice, ay de aquel por quien vienen los escándalos. Ojo con esto, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, sumamente cuidadosos, de que un escándalo no surja por nosotros. Pero dice Cristo, imposible es que no vengan escándalos en el pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios tiene que tener siempre sus ojos puestos en Jesús, solamente en Cristo, porque cualquiera de los santos que están allí ministrando, lo podemos encontrar murmurando o haciendo cosas feas y nosotros nos escandalizamos de eso, pero no debemos escandalizarnos porque nuestros ojos están solamente puestos en Cristo Jesús. Vemos este caso aquí de este hombre, amén, que cometió esta falta, Abraham, amén, que nunca debió hacerlo, pero dice aquí que él tenía un prejuicio, hermanos. Vean otro detalle más aquí que encontramos. Dice, y Abraham dijo, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios. No hay temor de Dios en este lugar. No hay temor de Dios. Era un prejuicio de él. Porque ¿quién le había dicho a Abraham que no había temor de Dios en ese lugar? Y si él llegaba allí a ese lugar, amén, y ponía el nombre de Dios en alto, pues el temor de Dios iba a caer sobre todo. Y vemos que Dios se encargó de hacer la obra, hermanos. Que a veces nos adelantamos con nuestros pensamientos equivocados. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso también, de no entrar a ningún lugar haciendo o lleno de prejuicios contra nadie, porque los prejuicios son peligrosos, amén, los prejuicios son peligrosos, amén, y aquí vemos que, bueno, el hombre lo regañó por esto, pero lo hizo de una manera cuidadosa, es decir, que no se lo hizo de una manera más fuerte, sino que con cierta humildad le reconoció sus valores a Abraham, amén. Y aquí hay algo más, hermano, ¿sabe? Que dice aquí, dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, esta va a ser la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos dirás, de mí mi hermano es. Bueno, era una mentira, como le digo, que ya venía premeditada, prehecha, era algo, una falta que ellos habían preelaborado para defenderse. Creían que esa era una forma de ellos evitar los peligros donde llegaran, amén. Y eso nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros solamente debemos confiar en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor, de que Él es nuestro ayudador, que no tenemos nuestra confianza en los hombres, sino en el Señor. Amén. Amén. Ya por último, hermano, dice que entonces, amén, Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue
vindicada. O sea que este hombre la honró a ella y le dio muchos bienes a Abraham por causa de ella, por causa del mal que él había empezado a hacer, por su equivocación, pero bueno, de aquí Dios intervino, hermanos. Dios intervino y las cosas salieron bien. También él la regaña a ella también, y si le da su merecido, instándole a los dos a que no vuelvan a hacer eso. O sea que encontramos, hermanos, acá que fueron avergonzados prácticamente, pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Entonces dice aquí, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Así que vemos, hermanos, que ha habido un feliz dichoso. El que está en el Señor, el que confía en el Señor, siempre va a salir bien. No es que va a pecar para que las cosas le salgan bien. Aquello de que mientras más pecado, la gracia más abunda. Aquí eso no va. No, aquí vemos la misericordia de Dios con gente de Dios que cometieron un pecado. Amén. Se arrepintieron, se apartaron. Dios tuvo misericordia de ellos porque Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. No podemos quedarnos tampoco en el piso cuando caemos en algo. Amén. Lo que tenemos es que confiar en Dios y levantarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque también al final de todo vemos las misericordias de Dios. Abraham seguía siendo el hombre de Dios, el santo del lugar, el profeta de Jehová, a quien Dios había llevado a ese lugar para bendecir a ese pueblo y darle enseñanzas, amén, de la grandeza del Dios único, todopoderoso. Ellos no hicieron las cosas correctamente, pero Dios se glorificó de tal manera que entonces fueron de bendición para todos. Dieron el testimonio, Dios puso su nombre en alto, aunque Abraham no quedó con la misma reputación que debió haber quedado, amén, pero el nombre de Dios quedó en alto y no se dijo más de ahí, ahí quedó. Así que es una bendición para todos nosotros. Yo creo que nosotros prestemos atención a cada uno de estos detalles y hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y vamos a ver que a la postre Dios siempre nos va a bendecir. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, que la paz de Dios abunde en la mente, en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros y nosotros le demos siempre el puesto a Dios que debe tener en nuestra mente, en nuestros corazones y seamos justos y verdaderos en toda nuestra forma de vida. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, en esta noche porque nos ha dado este privilegio de poder compartir tu santa palabra. Bendícenos, Dios, a través de ella. Una vez más te lo pido, todos los hermanos que se sigan conectando aquí, Dios mío, que tú los sigas bendiciendo y que les siga dando sabiduría y amor por ti y por tu palabra, de manera que todos estos ejemplos, Señor, los sigamos al pie de la letra para agradarte a ti en todo. Bendícenos, Dios, bendícenos, Señor, y prospéranos cada día. Ayúdanos a ser justos, Señor, en toda nuestra forma de vida y ayúdanos, Dios, a que seamos guardados de toda tentación. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdanos, Señor, de toda tentación, de toda trampa del enemigo, Dios mío, que nos haga creer cosas. Nosotros no nos dejemos llevar del enemigo en ningún momento. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, tus hijos, todos los que miran a ti, Señor, en todo tiempo, en todo lugar. Concédele, Señor, amén, las súplicas que tienen y que tenemos delante de ti, siempre, oh Dios, que sea de tu santísima voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Amén, mis santos hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, que la paz de Dios siga corriendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén.